tomamos el capítulo 5 de Marcos. Y en esta hora quiero que sigamos el desafío que la palabra ya nos hacía en el culto primero y profundizar un poco más en este enseñar de la escritura sobre la perspectiva con que hemos de ver las cosas en la vida. Capítulo 5 de Marcos. Marcos capítulo 5, hermanitos, versículo 35. Marcos 5, 35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Y no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Padre, en medio de los alborotos que hacemos en la vida y en medio de tantas lágrimas que derramamos, en medio de las congojas que aprisionan el corazón, ¿cuánto necesitamos entender tu palabra en una perspectiva distinta? Entender tu palabra en una luz diferente, que nos permita enfrentar los desafíos y las realidades desde un ángulo diferente, desde una lectura distinta, desde una mirada alterna. Padre, pero no podemos solos. Necesitamos, urgimos, precisamos que tú nos hables con tu Santo Espíritu, que tú nos guíes con esta escritura sagrada. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. En el mensaje anterior, la palabra nos retaba a la búsqueda de una lectura distinta de lo que pasa alrededor nuestro, tomando la experiencia de Eliseo cuando le rodean las tropas del rey de Siria y Giesi se desespera, se asusta y dice: ¿qué hacemos? ¿Qué haremos ahora? Y Eliseo está más en la lógica de Dios. Eliseo no se conmueve ante la amenaza inminente que pone en riesgo la ciudad y su vida, porque él tiene otra lectura, él mira otra cosa, él está percibiendo, él está pendiente, conocedor, él está sabedor de una realidad nueva, superior, diferente, espiritual. Y él sabe que su Dios al cual le sirve no lo ha abandonado. Y él mira a los ángeles de Dios que le rodean, que le cubren. Pero la presencia de los ángeles no está al alcance del ojo físico, ni siquiera de su siervo Giesi. Por tanto, es necesario que Eliseo intervenga pidiéndole a Dios que le abra los ojos para que él pueda ver que no está solo, que ahí están los enemigos, pero que no son más grandes, ni son muchos más que los que están con ellos.
Y, y, y esta mañana la palabra quiere decirnos, hermanos, ¿por qué nosotros nos dejamos arrebatar por las realidades físicas del entorno nuestro como si no tuviéramos un Dios vivo y verdadero? Pues, ¿por qué el creyente de hoy es prisionero de reacciones humanas como que si no estuviera el Señor en medio de nosotros? ¿Por qué somos víctimas de nuestra naturaleza humana como que si no está el Dios del cielo con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué nuestras reacciones ante las realidades que rodean nuestra vida es como todo el mundo? ¿Por qué vemos como el mundo ve? ¿Por qué reaccionamos como el mundo reacciona? ¿Por qué nos deprimimos por lo que deprime al mundo? ¿Por qué lloramos por lo que llora el mundo? ¿Por qué nos afligimos por lo que aflige al mundo? ¿Por qué nos angustiamos por lo que aflige al mundo? ¿Acaso no hay pues una diferencia entre el mundo y nosotros? ¿Acaso no poseemos una manera distinta de ver las cosas? En última instancia, ¿cuál es pues la distinción básica entre ellos y nosotros? Que es el reclamo del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Quiero que vea rapidito antes de entrar ahí a Marcos. Dice Primera Tesalonicenses. Jeremías, el sonido sigue cortándose. No han buscado quizás la causa. Antes que se complique más, resuelvan eso. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. Miren lo que el apóstol Pablo dice. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. ¿Están conmigo ahí? ¿Para qué? Para que no sé como quienes, como otros que no tienen esperanza. Dice el apóstol Pablo, yo quiero escribirles esto porque yo no quiero que ustedes se entristezcan, se depriman, se desanimen a causa de los familiares que pierden, acerca de los que mueren, como otros, y dice que no tienen esperanza, porque ustedes sí tienen esperanza, hermanitos. Por tanto, la muerte no debe provocar en nosotros un desplomamiento. Se murió su ser amado y nunca más salió del cuarto usted. Nunca más salió de la casa. Nunca más quiso ir a trabajar. Ya no quiso vivir. Se tiró, como dicen, a morirse. Pablo dice, eso no puede pasar en aquellos que tienen esperanza. ¿Qué cosas más no deberían pasar en nosotros a causa del Dios que camina con nosotros? ¿Qué cosas más no deberían ser parte de nuestra vida en medio de las realidades que todos vivimos? Todos los humanos vivimos realidades compartidas. En su trabajo, en sus vecinos, en su universidad, todos comparten el mismo contexto, las mismas amenazas, los mismos conflictos, los mismos retos, las mismas adversidades. Pero la idea no es que ahí hay los que van a tal iglesia, a tal iglesia, a tal... No. La diferencia sustancial no se da a dónde asisten a la iglesia. La diferencia sustancial es cómo reacciono yo frente a las realidades que me rodean. Esa es la diferencia. No es aquello de decir, y usted acaba, yo voy donde todo, y usted, yo voy al templo cristiano, y usted, yo voy al TAI, y usted, yo voy a la Betania, y usted, yo voy, y... Ah, qué lindo, qué bonito es todo. No, es que eso no es así. La diferencia básica no es a qué iglesia voy. La diferencia básica es cómo reacciono yo ante las mismas circunstancias, retos, problemas, esperanzas, luchas que tienen otros a la par mía. ¿Cómo reacciono yo?
Porque si la única diferencia con mis compañeros de trabajo o mis vecinos es que yo voy a un templo que tiene un rótulo diferente de él, eso no sirve. La diferencia básica no es cuál es mi religión, la diferencia básica es cuál es mi reacción. El tema aquí no es cuál es mi religión, el tema aquí es cuál es mi reacción frente a algo. Ahí está la muerte. La muerte ha tocado a los cristianos, la muerte ha tocado a los de afuera. Pero Pablo dice, yo les escribo porque ustedes tienen esperanza. No pueden entristecerse, desplomarse. No pueden decir, se acabó ya mi vida. Perdí a fulano, se acabó mi vida. Perdí a Mengana, se acabó mi vida. Eso no puede ser. No podemos reaccionar como reaccionan todos. Debemos tener una respuesta distinta, digna del Evangelio. Y más que digna del Evangelio, una respuesta que nazca en mi experiencia de Dios, mi experiencia del Evangelio, mi conciencia de su Espíritu, nacida en las promesas divinas. Pablo dice, usted no puede desplomarse como que no tenga esperanza. Usted tiene una palabra de esperanza. Y volviendo al caso que nos congrega aquí en Marcos capítulo 5. ¿Cómo estaba la casa? 38, 5:38. ¿Cómo estaba la casa, hermanito? Primero había un gran alboroto. ¿Cómo dice la Reina Valera ahí? Alboroto. Primero había un gran alboroto, no es del que venden de panela con maíz, no. Digo, había un gran relajo. Había un gran relajo. Había un desorden ahí. ¿Y qué era parte de ese relajo? Gente chillando por todos lados. Y habían unos que no les bastaba chillar. Eran alaridos ya. ¿Me entiendes? Imagínense, él entra a la casa y aprecia todo lo que ahí está ocurriendo. Y encuentra en buen salvadoreño un desmadre. Así, traduzcámoslo al español para que lo entienda. Encuentra allí que ni a darse le podía, pues, ni saludarse. ¿Cómo es que en esa casa hay llanto, hay dolor, hay angustia, desesperación, hay un caos completo? Y Jesús entra y ¿qué les preguntan? ¿Por qué tanto alboroto y tanto llanto? O sea que la pregunta es como para darle un trompón, ¿va? La pregunta es como para decir que no estás viendo ahí el cuerpo, pues. Estás viendo el cuerpo, pero hay dos maneras de ver el cuerpo. Hay dos perspectivas completamente diferentes. Las del relajo, ¿cómo miran el cuerpo? Y Jesús, ¿cómo lo mira? Y cómo se parecen, va. Si usted está dormido, dice, mira, me afligí porque parecías muerto. Si está en el ataúd, mira, dormido se mira. El muerto se mira dormido y el dormido se mira muerto. Porque el estado parece igual. ¿Qué es lo que me hace ver a un cuerpo dormido? ¿Y qué es lo que me hace ver a un cuerpo muerto? ¿Qué es lo que me hace ver a una persona tendida sobre su cama, pero lo veo y digo, está muerto? Y viene el desparpajo de relajos. ¿Y qué me hace ver a ese mismo cuerpo y decir, la niña solo está
dormida. ¿Qué es lo que nos hace tener una lectura distinta al del entorno? Que en ese momento que vemos distintas las cosas, podemos parecer locos. ¿Qué se espera de alguien en medio de un contexto en el que todos asientan, reconocen y dicen que está muerta, y él llega a decir, no, está dormidita? ¿Qué hizo la gente? Versículo 40. La gente comenzó a burlarse, porque lo que está diciendo Jesús está en contra de toda lógica y sobre todo en contra del consenso de todos los de la casa. La niña está muerta, estás loco. Y comenzaron a burlarse. ¿Cómo puede alguien tener una lectura sobre algo que ha ocurrido negativo? La peor derrota y decir, no, este es el principio de nuestra gran victoria. ¿Cómo alguien puede tener una aparente pérdida y decir, no, esta es mi gran ganancia? ¿Hay que estar loco? ¿O hay que saber quién es el que camina conmigo? ¿O estoy loco? ¿O yo tengo la profunda convicción, seguridad, que hay alguien que me ha hablado? Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Hermanos, en esto no hay códigos, recetas ni leyes. Pero esta es la esencia de la vida espiritual. La clave de todo esto es la armonía, cercanía, intimidad que usted tiene con su Dios. Cuando usted se meta con Dios, primero conozcamos a Dios. Isaías. Primero conozcamos a Dios. Isaías 55. Versículo 8. ¿Qué dice Dios? Isaías 55, 8. Mis pensamientos no son sus pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Entendamos ahí. Los caminos de Dios son los caminos de la gente, de sus vecinos, de sus compañeros, de su familia. No. Dios tiene sus pensamientos y tiene sus caminos. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Ajá, mis caminos son más altos que los de ustedes. ¿Cómo qué distancia? Como son los cielos de la tierra, así es la distancia. Por tanto, alguien que camine en la lógica humana tendrá una reacción que van a compartir todos los de la colectividad. Pero los que caminan con Dios van a compartir una reacción que va a ser en común con Dios. Y no siempre el hecho que todos reaccionen en su humanidad significa que es correcto. Porque ahí estaban todos chillando y haciendo relajo. Y pudieron haber 100, 200, 1000 o 2000 personas. Pero las 2000, por más que chillaran juntas, no estaban en lo correcto. Y Jesús, aunque era solamente Él tenía la razón. Esto no es de consensos, esto es de revelación. ¿Qué es lo que el Espíritu revela al corazón? ¿Qué es lo que el Espíritu me muestra a mi espíritu? ¿Qué es lo que me comunica el Espíritu de Dios a mi espíritu?
¿Qué comunicación hay entre Dios y yo? La esencia del cristianismo no son sus dogmas, no son sus doctrinas, es la relación viva de revelación entre Dios y nosotros. Esto es dinámico, esto es vida, esto es presente. ¿Me están oyendo, hermanos? Ritos, templos, doctrinas, es su historia. Su historia. Pero revelación de los caminos de Dios. Que yo vaya entendiendo los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, que yo vaya descubriendo a Dios en el camino, una lectura distinta de lo que está pasando. Todos mis compañeros andan abatidos, han anunciado 10 despidos y andan angustiados, desesperados, acongojados. ¿Cómo yo tengo una lectura divina sobre esto? Ese es el tema aquí. ¿Cómo yo tengo una lectura de Dios? Porque la lectura que ellos tienen es la de los hombres. Pero Dios, ¿qué ilumina en este contexto? ¿Qué revela en este ambiente? ¿Cómo Dios se expresa en este escenario? ¿O acaso Dios no tiene nada que decir ahora? ¿O acaso Dios no tiene nada que decir en el presente? O sea que Dios no tiene nada que decir en tu problema. No tiene nada Dios que decir en tu necesidad. ¿Qué dice Dios en medio de las luchas, dificultades que estamos viviendo? Esa es la espiritualidad, esa es la esencia de la fe cristiana, recibir una interpretación presente de Dios acerca de las cosas que pasan en mi vida, cómo yo puedo accesar al pensamiento de Dios sobre lo que estoy viviendo, cómo puedo accesar a los caminos de Dios sobre lo que voy a decidir. Hay iglesias que viven ligadas a tradiciones, a preservar ritos, a custodiar doctrinas. Por eso son iglesias muertas y frías, porque quieren conservar el pasado. La historia es dinámica, hermanos. La historia siempre es nueva. Y en la medida que es nueva, hay nuevos retos, desafíos, horizontes. Y en cada etapa de la historia, Dios tiene que volver a decir su palabra con eficacia y con poder. Por eso nos entregó el Espíritu y nos entregó la Escritura, para que esta palabra vuelva a resonar con poder en este tiempo. Para eso nos dio el Espíritu, para que podamos ser alimentados en el presente por los pensamientos de Dios, de modo que interpretemos el entorno que nos rodea en una manera distinta de cómo lo ve la otra gente. Que la gente le diga: mire, ¿y usted por qué no está afligida, pues? ¿Y usted por qué no está angustiada? Explíquemelo. Y usted comienza a explicarle lo que su Dios le ha dicho, lo que su Dios le ha revelado, lo que su Dios le ha mostrado. Pero usted explicará y hablará de su Dios no a partir de compartir las reacciones de ellos, sino a partir de ser diferente. Mire, ¿y usted por qué no está como nosotros? Y no va a decir: es que yo voy a la iglesia. No. Es que yo tengo un Dios que está conmigo. Y Él ya resolvió esto. Él no me deja ni me desampara. Él no me abandona ni se olvida de mí. Jamás voy a enviudar su presencia. Él va conmigo. Él me sostiene. Y aunque mis ojos carnales en este momento no pueden definir la salida, su Espíritu me está revelando y me va a revelar la salida que Dios ya dio a este problema. ¿Están oyendo, iglesia? Para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. ¿Captan ahora el significado de la Escritura, hermanitos? ¿Por qué tanto relajo aquí, pues? ¿Por qué tantos alaridos? ¿Por qué aquí estas viejas desmayándose aquí? ¿Por qué estos locos hasta chupados están de decepción ahí? ¿Por qué tirarnos a ese vaciamiento de la vida? ¿Por qué descontrolarnos? ¿Por qué desubicarnos? ¿Por qué perder el rumbo?
¿Por qué perder los objetivos, hermanos? ¿Con qué nos hemos metido entonces? ¿Con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob o con una religión? ¿Con qué nos hemos metido? ¿Con el Dios de Jesucristo o con una iglesia? ¿Con quién hemos entrado en una relación de vida? ¿Con una religión? ¿O hemos entrado a una comunión con un Dios eterno que se revela en cada generación y que ahora ha entrado conmigo en una experiencia personal de vida, de dirección, de paz, de armonía, para llevarme a una plenitud que Él ha planificado desde antes de los siglos? ¿Qué es pues lo que he recibido? ¿En qué es pues que yo he entrado? ¿Qué es la esencia, hermanos, de la vida cristiana, sino esto? Esta es la esencia de la vida cristiana. Esta es la esencia del evangelio. La esencia del evangelio es irnos apropiando de una lectura de la vida distinta a la que tiene toda la gente. Y esa lectura no viene de la religión, ni de sus doctrinas, ni de tradiciones, ni de ritos. Eso viene en una relación viva del Padre para con nosotros a través del Espíritu. Es el Padre quien nos va alimentando, quien nos va entregando, quien nos va llenando, quien nos va iluminando en esta relación viva. Yo no puedo reaccionar como el resto porque ellos no tienen al Dios que yo tengo. Ellos no tienen la comunión que yo tengo. Si usted ha decidido establecer un vínculo con Dios, su lectura tiene que ser distinta, hermano. Es así como dice, volvamos a Marcos 5. Marcos 5. ¿Qué le llegan a decir al hombre en el 35? Tu hija ha... Y aquí viene la pregunta. ¿Para qué sigues? Y dice usted en la vida, ¿para qué sigo batallando? ¿Para qué sigo luchando? ¿Para qué sigo trabajando? ¿Para qué sigo esforzándome? ¿Para qué sigo dándole duro a la vida? ¿Para qué? Ha ocurrido una cosa, le llegan a anunciar la tragedia y el mensajero, saben ustedes, lastimosamente, el mensajero no solo comunica el mensaje, la noticia, sino que el mensajero quiere definir la reacción. Porque una cosa es que le llegue a decir, tu hija ya murió, pero hasta ahí. No hay como una cosa negativa, simplemente están comunicando. No, el problema es que el mensajero no solo le da la mala noticia, sino que le dice, es inútil lo que estás haciendo. Porque el mensajero sí le dice, mira, esto ha pasado, ¿y para qué vas a la iglesia? Mira lo que pasó, ¿para qué orás? Mira lo que ocurrió, ¿para qué servís? O sea, que el mensajero no solo comunica lo que ha ocurrido, sino que le toque el punto de su esperanza. Porque molestar al maestro era la clave de la esperanza. ¿Me entiende? Porque si él molestaba al maestro y seguía insistiendo en el maestro le iba a hacer la obra. Pero le está quitando, con la mala noticia, le está quitando lo único que el hombre tiene para ver la realidad de una manera distinta. Mira lo que te dijeron y así vas a seguir sirviendo. Mira cómo te hablaron y así vas a seguirte congregando. Que no, mira que te robaron una novia y así vas a seguir. Mira, la guía te quitó al novio, mira. Y así va a seguir sirviendo. O sea, le está dando la noticia, pero a la vez le pica donde está el camino de su bendición.
Mire usted cómo le habló y él cómo. No, ¿para qué vaya? Mire, toda pregunta que busque quitarnos el único punto de esperanza que tenemos, eso no viene de Dios, hermanitos. Pues sí, una cosa es que le digan, mire, qué mal le hablaron ahí, pero mire, siga adelante. Mire, ese líder que tiene en ese ministerio, ese es mal líder. Pero mire, persevere porque te sirve a Dios hoy. Mire, esa hermana que está en ese ministerio, esa hermana dan ganas. Pero mire, ahí déjela, usted siga sirviendo a Dios. Eso es diferente. Pero este que llega y le dice, tu hija ya se murió, ¿para qué sigues? Mira, has perdido esto, ¿para qué vas a servir? Te quitaron esto, ¿para qué vas a orar? Perdiste esto, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Se fue esto, ¿para qué vas a leer la Biblia? Cuando alguien viene y nos pone lo que ha ocurrido, pero a la vez nos dice lo inútil que es seguir insistiendo en nuestra decisión de fe en Jesús. Toda persona que quiera quitarle el nexo entre usted y Jesucristo la está llevando al abismo. Porque lo único que usted tiene para vencer, para salir y obtener una victoria, es un nexo con Cristo Jesús. Ese nexo con Jesús, seguir molestando a Dios, es nuestra esperanza. Venir a molestarlo aquí, Señor, yo te voy a servir porque quiero tu bendición. Y yo seguiré orando porque quiero tu bendición. Insistir, insistir, insistir. Pero con qué facilidad nosotros nos distanciamos, nos alejamos. Yo creo que Jesús vio en Jairo un rostro conmovido, un rostro vacilante, y dice el versículo 36, sin hacer caso de la noticia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando alguien llega con malas noticias? En lugar de no hacerle caso, cuénteme cómo pasó, y qué le dijo, y cómo ocurrió. Y usted no le respondió, niña, y usted no le pegó su ultrajada, y usted no se la devolvió, y usted, ¿no? Saben, a veces hay que aprender de Jesús, no hacerle caso a los mensajeros equivocados. Yo no sé por qué le hacemos caso a los malos mensajeros. Yo no sé por qué tomamos decisiones tan vitales en nuestra espiritualidad por mensajeros equivocados. Así como hay mensajeros de buenas nuevas, hay mensajeros de malas nuevas. Así como hay mensajeros que le hablan las buenas cosas de Dios, lo animan a seguir, a luchar, a orar, a clamar, a servir. Así hay mensajeros que le roban el servicio, la alegría, la vida. Bueno, se la quieren robar. De usted depende. Así como hay mensajeros que ponen la mano sobre usted y usted se fortalece, hay otros que lo desaniman. Hay mensajeros de buenas noticias y hay mensajeros de malas noticias. Y creo que en este versículo tenemos que aprender de Jesús. Sin hacer caso ¿de qué? De la noticia. ¿Por qué? ¿Era mentira? ¿Era mentira la noticia? No. Pero él tiene otra manera de ver el asunto. ¿Por qué nos rebajamos a batir el lodo de los chambres humanos?
cuando podemos subir con Dios a otro nivel, ¿no? ¿Por qué estar chapaleando en el lodo de los rencores humanos si podemos subir a otro nivel con Dios? ¿Por qué estar ahí chapaleando en el lodo de resentimientos, de venganzas, de los malos mensajeros, si podemos subir, si podemos ver una perspectiva diferente? ¿Por qué estar allí en el vómito de otros cuando hay una perspectiva gloriosa mejor que vivir? ¿Me está entendiendo, hermanito? Jesús sabe a dónde va, Él sabe lo que tiene, Él sabe lo que va a pasar. Aparece un mal mensajero que quiere intervenir en que Jesús siga el camino de vida y de victoria que Él ha comenzado. Y cuando llega el mensajero, que de seguro no viene a decir una mentira, que de seguro no viene a decir algo que no es, pero el problema no es solo que trae una noticia, el problema es que trae un camino alterno y equivocado, alterno pero equivocado. Me presenta una opción que no es la de mi esperanza, y es la opción de ya no seguir. Ya no seguir. ¿Para qué sigues? ¿Para qué sigues? ¿Para qué sigues? A esos que te dicen ¿para qué sigues? Jesús te da el ejemplo. Ni le hizo caso a la noticia. Es que cuando usted le hace caso a los malos mensajeros, usted va a perder los objetivos. Cuando llega un mensajero y quiere alejarle de su única esperanza, sáquelo a patadas de su casa, hombre. Está poniendo en riesgo su bendición. Está poniendo en riesgo la vida de su familia. Imagínense que este mensajero, con la propuesta que le da, ¿para qué sigues? Y Jairo le hace caso. Señor, ya no sigo, hasta aquí llegamos, nos vemos. ¿Qué hubiera pasado, hermanitos? Las cosas hubieran quedado como el mensajero del mal había dicho. Si Jairo hubiera hecho caso al mensajero de malas noticias, las malas noticias hubieran sido la única realidad en la vida de Jairo. ¿Me están oyendo, hermanitos? Pero si seguimos el ejemplo de Jesús, de no hacer caso a los mensajeros de malas noticias, el Jesús con quien sigo caminando, Él puede cambiar las malas noticias en buenas noticias. ¿Están oyendo, iglesia? Jesús ni siquiera volvió a ver ese mensajero. Es que ni siquiera vuelva a ver la gente que le quiera apartar del servicio, de la oración, de la palabra. Ni siquiera lo vuelva a ver, hermanito. Son malas semillas. Son nubes sin agua. Nunca dan fruto. Jesús ni lo volvió a ver. Solo se dirige a Jairo, porque es con él que tiene el negocio, no con los malos mensajeros. Es con él. ¿Y qué le dice, hermanito? No temas. Solamente cree. Nada más. Cree, nada más. Pero tenía que creer. Si no creía, hasta aquí llegamos. Pero si crees, sigue. ¿Crees, Jairo? Aquí está el mensajero de malas noticias. Y aquí estoy yo. Te acaban de venir a decir que se ha muerto tu hija. Bueno, decidí. ¿Crees?
en el mensajero de malas noticias o crees en mí? Y Jairo tomó la mejor decisión. Jairo le dijo, yo sigo contigo, sigamos. Sigamos. Y mire la alegría al final, versículo 42. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él le dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Al final Jairo recibe con alegría la respuesta de lo que fue a preguntarle al maestro. Mi hija está enferma, ven a casa y sánamela. En el camino hubo malas noticias, pero el Señor le dijo, cree, nada más. ¿Qué es lo que nos hace ver la realidad distinta de cómo la ven todos? Quien ve el ser humano diferente es Dios. Y los que estén ligados a Dios van a ver las cosas humanas distintas de como lo ven los humanos. Vivir pegados a Dios. ¿Sigues conmigo, Jairo? Sigo contigo. Vamos pues. Seguir a Jesús. El nexo con Jesús. El amarre con Jesús. Es lo que te permitirá ver la misma realidad que ven todos, pero de una forma distinta. Dios te puede revelar que lo que hoy te cause dolor te traerá 10 veces alegría el día de mañana. Dios te puede revelar que lo que hoy te puede estar incomodando será tu gozo mañana. Dios te puede revelar que lo que hoy tengas que aguantar será tu liberación mañana. ¿Me estás oyendo, iglesia? Pero tienes que meterte con Él para que su espíritu te revele, te muestre. Y te revele, te muestre, te revele y te muestre, te revele y te muestre una y otra vez sus caminos. Que los caminos de Él no son nuestros caminos. Y que hay que estar yendo donde Él, Señor, esto no lo entiendo, ayúdame. Y Él te eleva a su nivel, a su esfera, a su dimensión y te hace ver la misma realidad de otra manera. Aunque parezcas loco en el momento, pero la perspectiva con la que estás viendo es la que al final se va a imponer en la historia. Porque al final no se impuso la muerte de la niña, sino la resurrección de la niña. Porque Jairo decidió creer la perspectiva que Jesús tenía sobre su hija. Los malos mensajeros tenían una perspectiva de muerte sobre su hija. Pero Jesús le dice, no, Jairo, ella está dormida. Pero ¿cuál se impuso al final, hermanitos? ¿Cuál quedó al final? La de Jesús. La niña es recibida, le dan de comer, sigamos adelante haciendo fiesta. ¿Con qué perspectivas quieres vivir? ¿La de tus vecinos? ¿La de tus amigos? ¿De tus compañeros? ¿O quieres vivir con la perspectiva de Dios sobre tu vida? Lo que pasa alrededor tuyo, ¿te vas a dejar guiar y moldear por lo que dicen los hombres? ¿O vas a recibir de Dios una revelación especial que te haga ver esa realidad de una manera distinta? En todo lo que ocurre en tu vida, Dios ya está trabajando. En todo lo que pasa en tu vida, Dios no te ha dejado huérfano ni desamparado. Dios está trabajando porque Dios trabaja para su pueblo. Dios trabaja para bendecir a su pueblo. ¡Aleluya! Pónganse de pie, hermanitos. ¿Para qué haces esto o lo otro? Te han preguntado estos días. ¿Para qué seguir frente a lo que está pasando en tu vida? Te has preguntado. ¿De qué vale el esfuerzo? ¿De qué vale la lucha? ¿De qué vale seguir? ¿Te has preguntado?
la Biblia dice, vale la pena seguir. Seguir con Jesús, seguir a Jesús, caminar con Jesús. Eso es lo que vale. Vendrán mensajeros a decirte lo inútil que es seguir con Jesús cuando todo se ha perdido. No sé cuáles son las cosas que rodean tu vida hoy, que te hacen sentir o imaginar que todo ha terminado. ¿Qué es lo que puede rodear tu vida y te cierra los horizontes y te hace pensar que ya no hay más por qué luchar? ¿Qué te hace creer que ya no hay salida? Tu hija está muerta, le dieron. Para Jairo, ahí se había terminado todo. Pero el Señor le dice, vas a decidir por la visión que tiene Él, que tu hija ha muerto, o vas a creer en mí que te digo tu hija está dormida. ¿Qué vas a creer? En la problemática particular de tu vida, en las cosas que te amenazan o te dan temor, en aquello que te aflige o te inquieta, la perspectiva de quién te va a dominar, la opinión de quién te va a gobernar, el análisis de quién va a dirigir tus decisiones, de quién te vas a dejar llevar para decidir tus asuntos. De los que te dicen ya nada se puede hacer, ahí deja las cosas ya, están perdidas. O de aquel que te dice, mientras tú estés conmigo, no temas. Mientras tú camines conmigo, no temas. Porque yo soy la vida. Yo abro caminos. Nada hay imposible para mí. Esta mañana dile al Señor,